Todos soñamos con conseguir nuestros objetivos, con construir una carrera, como sacar adelante un negocio, con una forma quizás de familia, con alcanzar aquello por lo que tanto hemos luchado. Pero pocas veces nos preguntamos una cosa: ¿qué ocurre cuando por fin lo conseguimos? Porque a veces el éxito trae consigo más responsabilidades, más obligaciones, más presión, y llega un momento en el que aquello que tanto deseábamos empieza a pesar demasiado. Eso es exactamente lo que representa la carta del 10 de bastos. No es una carta que significa fracaso, es la carta del exceso, del momento en el que debemos preguntarnos si seguimos cargando con aquello que realmente nos corresponde. Hoy descubrirás por qué este arcano pone el broche final al palo de bastos con una de las enseñanzas más profundas de todo el tarot. Bienvenidos a un nuevo episodio del curso profesional de los arcanos menores. Hoy llegamos al último arcano numerado del palo de bastos. Después vienen los personajes de la corte. Hemos recorrido un largo camino. Todo comenzó con la chispa de las de bastos. Después aparecieron las decisiones, la planificación, los primeros conflictos, la celebración, el reconocimiento, la defensa de lo conseguido, el movimiento, la experiencia. Y ahora llegamos al final del recorrido. El 10 de bastos representa el momento en el que el héroe alcanza la meta. Pero el tarot vuelve a romper nuestras expectativas, porque el final del camino no siempre significa que vayamos a descansar. En ocasiones significa asumir demasiadas responsabilidades. Este arcano nos habla de personas que pueden con todo hasta que un día descubren que ya no debían hacerlo solas. Durante este episodio veremos por qué esta carta no representa una derrota, sino la advertencia que nos llena de sabiduría. La transición entre estas dos cartas es extraordinariamente lógica. Fíjate, en el 9 de bastos encontrábamos a alguien cansado, pero todavía preparado para resistir. Había aprendido de cada obstáculo del camino. Sabía que quedaba un último esfuerzo antes de terminar el recorrido. El 10 nos muestra qué ocurre después. El objetivo se ha conseguido, pero junto al éxito aparece una nueva realidad. Ahora existen más responsabilidades, más compromisos, más personas que dependen de nosotros, más trabajo, más obligaciones. Pensemos en una persona que crea una empresa. Al principio solo tiene una idea. Después llegan los primeros clientes. Más adelante contrata empleados. El negocio crece y un día descubre que aquello que soñó también exige una enorme responsabilidad. Lo mismo ocurre con una familia, con una relación, con cualquier profesión, con cualquier proyecto que sea importante. El éxito nunca llega solo. Siempre trae nuevas cargas. Y esa es precisamente la enseñanza de la carta del 10 de bastos.
Si tuviéramos que resumir este arcano en una sola frase sería: llevo demasiado peso sobre mis hombros. Pero debemos comprender muy bien qué significa ese peso. No siempre habla de problemas. Muchas veces habla de responsabilidades. Una persona puede sentirse agotada porque hay un exceso de trabajo, porque cuida de toda su familia, porque intenta resolver los problemas de todo el mundo, porque nunca pide ayuda, porque cree que debe hacerlo absolutamente todo. Eso es el 10 de bastos. No representa a una persona incapacitada o una situación, representa exceso. En consulta puede indicar que hay una sobrecarga laboral, exceso de responsabilidades, estrés, agotamiento físico o mental. Personas que cargan con problemas ajenos, dificultad de delegar, necesidad de poner límites. Existe un detalle muy importante. El personaje continúa caminando, no ha abandonado. Eso significa que todavía posee fuerza. Lo que necesita es no rendirse, lo que necesita es reorganizar el peso que él está soportando. El 10 simboliza la culminación de un ciclo. Representa el momento en que toda la experiencia acumulada alcanza su máximo desarrollo. Dentro del palo de bastos, el 10 marca el final del camino iniciado por el as. La semilla que un día comenzó siendo una ilusión, ahora se ha convertido en una realidad. Sin embargo, el tarot nos recuerda algo muy importante. Todo final prepara un nuevo comienzo. El 10 nunca representa un punto definitivo. Representa el cierre necesario para iniciar una etapa completamente diferente. En bastos aprendemos a actuar. En el siguiente palo aprenderemos a sentir. Por eso el 10 actúa como un puente entre dos aprendizajes. El héroe ya domina la acción. Ahora deberá aprender a relacionarse con el mundo emocional. Uno de los errores más habituales consiste en interpretar esta carta como un fracaso, y no lo es. El personaje no ha perdido, simplemente está llevando demasiado peso. Otro error consiste en pensar que siempre anuncia problemas. Muchas veces aparece precisamente cuando una persona tiene mucho éxito. Lo que sucede es que ese éxito también exige responsabilidad. Otro error muy frecuente consiste en aconsejar que debe de abandonar. El tarot no está diciéndote en absolutamente eso. Está preguntando: ¿todo este peso sigue siendo realmente necesario? Como profesionales o persona que te interesa el tarot, debes de ayudar, o cuando veas en tu tirada, a distinguir la responsabilidad y el sacrificio en exceso, porque no es lo mismo, no significa lo mismo. Ser responsable significa asumir aquello que nos corresponde. Sacrificarnos continuamente por todo y por todos termina generando agotamiento. El simbolismo del 10 de bastos es uno de los más claros de todo el tarot. Observamos a un hombre transportando
10 bastos sobre su espalda o cogiéndolos. La carga es tan grande que apenas puede levantar la cabeza. Su visión queda limitada. Esto simboliza algo muy importante. Cuando acumulamos demasiadas responsabilidades, dejamos de ver el conjunto. Solo somos capaces de mirar el peso que llevamos encima. ¿Eso o no es así? El personaje, fíjate, continúa caminando. No se ha detenido. Eso indica compromiso, responsabilidad y una persona o situación que necesita perseverancia. Pero también nos plantea una pregunta. ¿Realmente era necesario cargar con los 10 bastos al mismo tiempo? Al fondo aparece un pueblo. El destino está muy cerca. Este detalle suele pasar desapercibido. La persona que consulta prácticamente acaba de llegar o ha llegado. Solo queda un último esfuerzo. Sin embargo, el tarot aprovecha ese instante para enseñarnos una lección, como siempre. No todo debe hacerse en solitario. A veces, el mayor acto de sabiduría consiste en compartir la carga. Como profesionales o persona que te gusta el tarot, debes de observar también que ningún basto está roto. El problema no son los bastos. El problema es la forma en que están siendo transportados, están siendo cargados. Y esa diferencia cambia completamente la interpretación de este arcano. Cuando el 10 de bastos representa a una persona, suele describir a alguien profundamente responsable. Es esa persona a la que todos recurren cuando hay un problema. La que nunca dice que no. La que siempre intenta ayudar. La que asume responsabilidades incluso cuando no le corresponden. A simple vista puede parecer alguien que es fuerte y realmente lo es. Pero muchas veces esa fortaleza es precisamente lo que hace que los demás depositen cada vez más peso sobre sus hombros. En consulta puede representar a una persona que sostiene sola a una familia, un profesional que asume el trabajo de varios compañeros, el empresario que intenta controlar absolutamente todo, alguien que siempre cuida de los demás, pero rara vez se permite ser cuidado. Personas muy perfeccionistas que creen que si no lo hacen ellas, nadie lo hará correctamente. El 10 de bastos también habla de personas con una enorme capacidad de sacrificio. Sin embargo, el tarot nos recuerda que sacrificarse continuamente no siempre es una virtud. En ocasiones se convierte en un hábito. Y los hábitos, cuando no se revisan, terminan agotándonos. En su lado de sombra, cuando aparece invertido o acompañado de cartas que pueden ser complicadas, puede representar a alguien completamente saturado. Una persona que ya no disfruta de aquello que antes le apasionaba, que vive con la sensación de llegar tarde a todo, que siente que nunca terminan sus obligaciones. También puede indicar dificultad para delegar. La persona cree que pedir ayuda es un signo de debilidad, cuando en realidad es una muestra de inteligencia. Como tarotistas debemos comprender que el problema no siempre es la cantidad de responsabilidades. Muchas veces es la incapacidad para establecer límites.
En el amor, el 10 de bastos puede representar una relación donde uno de los dos siente que ha llevado demasiado peso. Quizás siempre es quien toma la iniciativa, quien resuelve los problemas y quien mantiene la relación. El que cede constantemente no significa necesariamente que la relación vaya a terminar. Significa que necesita recuperar el equilibrio. Cuando ambos miembros comparten las responsabilidades, el vínculo se fortalece. Cuando todo recae sobre una sola persona, el desgaste termina apareciendo. En sombra, podríamos decir que la relación es donde uno da mucho más de lo que recibe, donde existe agotamiento emocional o donde alguno de los dos siente que ha dejado de disfrutar porque todo se ha convertido en obligación. En el ámbito laboral, esta carta es una de las cartas más representativas de la sobrecarga laboral, porque indica exceso de trabajo, demasiadas responsabilidades, jornadas interminables o dificultad para desconectar. En muchas ocasiones aparecen en personas que son muy competentes. Precisamente por ser eficaces, cada vez reciben más tareas. El tarot no cuestiona su capacidad, cuestiona el precio que están pagando por ella. En el ámbito de la economía, podríamos hablar de que suele representar una estabilidad conseguida gracias a un esfuerzo. Sin embargo, también aconseja revisar cómo se está administrando este esfuerzo. A veces trabajamos mucho más de lo necesario para mantener un nivel de vida que ya no corresponde a nuestras verdaderas necesidades. El 10 invita a buscar equilibrio entre seguridad económica y calidad de vida. En el ámbito de la energía, en el ámbito energético, la energía aquí es claramente de agotamiento. No porque falte capacidad, como siempre decimos, sino porque sobra carga. El tarot aconseja descansar, reorganizar prioridades y aprender a diferenciar lo urgente de lo importante. No todo requiere nuestra intervención inmediata. En el ámbito de la espiritualidad, espiritualmente, esta carta plantea una reflexión profunda. Muchas personas cargan con culpas, responsabilidades o preocupaciones que ni siquiera les pertenecen. El 10 invita a preguntarnos: ¿qué estoy sosteniendo que ya podría dejar atrás? A veces, el mayor crecimiento espiritual comienza cuando dejamos de cargar mochilas que nunca fueron nuestras. El 8 de bastos, el 10 de bastos y la justicia. El 8 de bastos indica que la vida del consultante ha entrado en una etapa de mucho movimiento. Han llegado oportunidades, proyectos y nuevas responsabilidades. El 10 de bastos muestra esa consecuencia. Todo ese crecimiento ha terminado convirtiéndose en una carga difícil de sostener. Finalmente aparece la justicia. Esta carta aconseja reorganizar la situación, tomar decisiones objetivas, eliminar aquello que ya no resulta necesario. Como tarotistas entendemos que el problema no es el éxito que hemos conseguido, el problema es la falta de equilibrio. Ahora vamos a hacer el ejemplo número 2.
el 9 con el 10 de bastos y vamos a poner el ermitaño. El 9 nos habla de una persona que ha resistido durante mucho tiempo. Ha demostrado fortaleza. Ha seguido adelante incluso cuando estaba cansado. El 10 indica que esa resistencia ha terminado generando una enorme sobrecarga. El ermitaño aparece como un consejo. Es momento de detenerse, reflexionar, escuchar las propias necesidades. No todo consiste en seguir produciendo o resolviendo los problemas. También es necesario recuperar energía para poder continuar con claridad. Ahora vamos a poner aquí el sol y el 6 de bastos. El 6 de bastos representa una victoria. El consultante alcanza un reconocimiento importante. El 10 muestra que ese éxito trae consigo nuevas responsabilidades. Más personas dependen de él. Más decisiones recaen sobre sus hombros. Finalmente, aparece el sol. El tarot confirma que el resultado será muy positivo siempre que la persona que consulta aprenda a disfrutar del camino y no intente hacerlo absolutamente todo. Esta combinación enseña una lección muy importante. El éxito no consiste únicamente en llegar. Consiste también en saber sostenerlo sin perder el equilibrio. El 10 de bastos nos propone un ejercicio muy sencillo, pero profundamente transformador. Hay una lista de todas las responsabilidades que actualmente ocupan tu vida. Después, junto a cada una de ellas, escribe una de estas 3 opciones. Me corresponde. ¿Podría compartirla? No me corresponde. Este ejercicio suele revelar algo realmente sorprendente. Muchas veces vivimos agotados no por todo lo que hacemos, sino por todo aquello que creemos que debemos hacer. El 10 de bastos nos recuerda que poner límites no nos convierte en peores personas, nos convierte en personas más conscientes, más coherentes. Dentro del viaje del héroe, el 10 de bastos representa el final de un ciclo de esfuerzo. El héroe ha llegado mucho más lejos de lo que imaginó cuando tomó por primera vez el as de bastos. Ha iniciado proyectos, ha aprendido de sus errores, ha luchado, ha defendido sus logros, ha visto cómo la vida volvía a moverse y ha resistido, incluso cuando las fuerzas comenzaban a fallar. Ahora, por fin, alcanza el final del camino. Pero el tarot vuelve a sorprendernos. No encontramos a un héroe celebrando la victoria. Lo vemos cargando 10 bastos sobre su espalda o cogido. Porque muchas veces el éxito también pesa. Cuantas más responsabilidades adquirimos, más obligaciones aparecen. Lo que un día fue un sueño puede convertirse en una carga si olvidamos disfrutar del camino o si intentamos hacerlo absolutamente todo solos. La gran enseñanza del 10 de bastos es comprender que la verdadera fortaleza no consiste en cargar con todo. Consiste en saber que merece la pena seguir sosteniendo y que ha llegado el momento de soltar. Solo cuando el héroe deja atrás ese peso puede prepararse para un nuevo
comienzo. Y eso es exactamente lo que ocurre al finalizar este palo. Con el 10 de bastos hemos llegado al final del recorrido de las cartas numeradas de este palo. El ciclo, que comenzó con el as de bastos, ha alcanzado su máxima expresión. La idea nació, se desarrolló, encontró obstáculos, consiguió resultados, tuvo que defenderse y finalmente llegó al 10, donde toda esa experiencia acumulada también podía convertirse en responsabilidad y sobrecarga. Pero el palo de bastos todavía no ha terminado. Ahora entramos en una parte completamente diferente del aprendizaje, las figuras de la corte. Y comenzamos con la sota de bastos, también denominada paje de bastos en algunas barajas y traducciones. Aquí es importante cambiar nuestra forma de interpretar. Hasta ahora hemos estudiado principalmente procesos, situaciones y etapas de evolución. Con las figuras de la corte empezaremos a observar también personas, comportamientos, actitudes y diferentes formas de expresar la energía del elemento fuego. Y la primera manifestación será la sota. Después de un 10 de bastos cargado de experiencia y responsabilidades, resulta muy significativo encontrarnos con una figura que vuelve a mirar el basto con curiosidad. Es como si el tarot nos recordara que terminar un ciclo no significa dejar de aprender. Todo lo contrario. Cada experiencia completa nos coloca nuevamente delante de algo que todavía desconocemos. En el próximo episodio veremos quién es realmente la sota o el paje de bastos, cómo reconocerla, cuándo representa a una persona, qué puede anunciar, cuándo aparece como situación y por qué no debemos reducirla simplemente a una persona joven. Porque las figuras de la corte tienen mucho más profundidad de la que aparentemente muestran. Y eso es precisamente lo que vamos a empezar a descubrir. Cerraremos las cartas numeradas de bastos, pero todavía nos queda conocer quiénes encarnan su fuego. Seguimos el viaje.